tenemos la charla magistral que estará a cargo de Christopher Schreyer, docente de las carreras de arquitectura de la Universidad de Lima, arquitecto de la Universidad Ricardo Palma y fotógrafo por el Instituto Peruano de Arte y Diseño, maestro en Ciencias Convenciones en Arquitectura, Historia, Teoría y Crítica por la Universidad Nacional de Ingeniería. Bienvenido, Christopher. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, Capeco, por la invitación y a todos los que están conectados para este módulo. A ver, voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. ¿Me pueden confirmar si es que se llega a ver? Sí, podemos verlo. Ya, perfecto. Bien, lo que les voy a presentar es mi trabajo de investigación, patrones de apropiación del espacio público en la ciudad popular. Este es un trabajo que es la tesis de investigación de la maestría de Ciencias, Convención en Arquitectura, Historia, Teoría y Crítica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Arte de la UNI. Digamos, los temas en los que está inscrito la investigación tiene que ver con la ciudad popular, la vivienda informal, el espacio público y la apropiación del espacio público. Permítanme un segundo que... Ok. El planteamiento del estudio arranca tratando de identificar que, digamos, en la ciudad popular, en laderas, muchas veces se resuelven los asentamientos siguiendo sus propios criterios y la geografía, y esto origina tramas irregulares. Aquí el espacio público es en realidad una negación, es lo que queda fuera del límite de lo que se está definiendo como el lote. Y claro, hay una relación entre el interior y el exterior de las viviendas que tiene que ver con el espacio intermedio. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que se proyecta fuera de la vivienda no necesariamente tiene el mismo significado, o quizás sí. La idea aquí de la investigación es identificar qué cosas nos está diferenciando. La pregunta de investigación, que es digamos, el origen de toda del trabajo, es de qué manera el nivel de consolidación de la vivienda informal de ladera influye en la apropiación del espacio público y permite determinar patrones de apropiación de la calle. Digamos, para traducirlo, es cómo el nivel de desarrollo que tiene cada una de las viviendas determina o permite entender cómo es que se va a extender hacia la calle, cómo es que se va a apropiar del espacio público. Como supuestos básicos, digamos, tenemos estas dos ideas. Lo primero es que lo primero que se puede pensar es que a menor consolidación de la vivienda hay mayor apropiación de la calle. O sea, si tengo una vivienda que es muy precaria, seguramente sus usos se van a extender hacia la calle. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la apropiación tiene que ver con una capacidad económica y la posibilidad de extenderse hacia la calle o de consolidarlo tiene que ver con lo mismo. En ese sentido, también se puede entender que a mayor consolidación va a haber mayor apropiación de la calle. Otros supuestos es que los patrones de apropiación, esta manera de apropiarse de la calle, puede ser, hay algunos que son indistintos al nivel de consolidación, sin embargo, también hay otros que tienen que ver específicamente con el nivel en el que se encuentra el momento de vida de esta vivienda. Esta investigación, además de tener el planteamiento teórico, lo que desarrollé fue un levantamiento de campo, identifiqué una zona de estudio para poder aplicar la metodología de esta propuesta teórica de patrones, y con toda esta información que se recogió, digamos que ha permitido en la parte de resultados tener algunos argumentos importantes. Yo he identificado como zona de estudio dentro del distrito San Juan de Lurigancho una de las quebradas, que es el eje de la avenida San Martín, y específicamente he cogido el tramo que va desde la avenida Santa Rosa hasta el límite con la Asociación Familiar San Martín de Porras. Todo este sector que estamos trabajando en una zona que empieza a aumentar la pendiente,
lo he dividido en 4 sectores, en el cual el sector 1 es el sector más alto, con la pendiente más alta, y el sector 4 es el sector más bajo. Estos 2 levantamientos que se hicieron, el primero fue un levantamiento de aspectos físicos de las viviendas, un levantamiento de fachada tras fachada. El segundo levantamiento tiene que ver con los usos que se le da al espacio público que se está apropiando. Lo importante a nivel metodológico de esta investigación es que estos ambos levantamientos se trabajaron con alumnos de pregrado, y esto creo que ha sido en realidad una experiencia enriquecedora para todos los involucrados, y toda esta información, digamos, el objetivo es que esté disponible como una información ya mucho más precisa de lo que se encuentra en la zona de estudio. Como parte de marco teórico voy a explicar algunos conceptos importantes para poder entender la propuesta de la investigación. Este primer tema, que tiene que ver con el límite difuso que hay entre el sistema de producción formal e informal. Aquí, en realidad, podemos organizarlo en dos categorías grandes: los que tienen que ver con los sujetos, las personas que están desarrollando la arquitectura, como también los objetos. En el caso de los sujetos, el doctor Willy Ludeña, en su libro Ideas y Arquitectura en el Perú del siglo XX, genera esas 3 categorías que tienen que ver con los 3 saberes que él plantea: el saber proyectual, el saber constructivo y el saber teórico. Aquí el límite entre lo formal e informal tiene que ver con cómo se ha adquirido este conocimiento, cuál es el respaldo que tiene, digamos, si va a ser un respaldo académico, institucional, o si va a ser un conocimiento que se adquiere de manera empírica. Cuando hablamos de objetos, estamos hablando ya del edificio como tal. Podemos dividirlo en dos subcategorías: lo que tiene que ver con las estructuras y lo que tiene que ver con el nivel de consolidación. Digamos que son los 2 aspectos que se pueden entender cuando uno trata de identificar formal e informal en un edificio. Cuando hablamos de estructuras, la diferencia en realidad tiene que ver con cumplir los estándares del Reglamento Nacional de Edificaciones. Es lo que, digamos, es lo que se va a definir. En la siguiente categoría, en lo que tiene que ver con el nivel de consolidación, aquí el límite es mucho más difuso. Es en realidad el concepto que más se va a utilizar, digamos, de manera práctica, pero indistintamente de las categorías que se utilicen para clasificar el nivel de consolidación, no es tan claro si estamos en la zona formal o informal. A nivel de niveles de consolidación de la vivienda, hay diferentes autores que han tratado de identificar categorías de análisis para distinguir el nivel de consolidación que tiene un edificio como tal. A mí lo que me interesa es tratar de identificar sobre todo cuáles son los criterios que tienen que ver con aspectos más subjetivos, como también cuáles son los más objetivos. De hecho, para el levantamiento, la categoría con la que se ha trabajado tiene que ver con el sector que está en la pantalla al lado derecho, que son las categorías más objetivas, y específicamente con lo que plantea Solesi Tokeshi Noriega en esta publicación de DESCO como propuesta nacional, digamos, que divide la vivienda en cuatro estadios, ¿no? La vivienda provisional, la vivienda incipiente, vivienda en consolidación media y vivienda consolidada. Como criterios de apropiación, hay en realidad aspectos positivos y aspectos negativos sobre la apropiación. Como aspectos positivos de apropiarse de un espacio, podemos hablar que son mecanismos básicos para interpretar y significar el entorno, refleja un ideal de cómo debe ser la calle, o cómo quiero que sea mi propia calle, y las relaciones que quiero que tengan con mi vivienda, permite sentirnos habitantes, que me parece que es algo súper interesante porque nos ayuda a sentirme parte de un lugar, y además adapta condiciones objetivas y subjetivas de cómo interpreto el sitio, y puede tener una finalidad incluyente o excluyente. Puede ser una apropiación que me ayude a integrarme con otras personas, como también apropiaciones que lo que va a hacer es repeler a otras personas. Como aspectos negativos, cuando segrega, cuando tenemos una característica excluyente, afecta obviamente la noción de lo público de un espacio. Y lo que creo que todo el mundo debe estar pensando es que posee una carga peyorativa que lo relaciona con actos ilícitos. Me apropio, digamos que estoy usurpando un lugar. Sin embargo, creo que cuando se relaciona la apropiación
con estos dos conceptos, el place attachment y affordance. Place attachment como apego al lugar y affordance como la comprensión intuitiva sobre el uso de las cosas. Creo que la idea de la apropiación empieza a tener un espectro mucho mayor y creo que nos permite encontrar otras características. Con lo de apego al lugar, estamos hablando en realidad de las relaciones subjetivas que tenemos con los lugares. Digamos que tomo apropiación de un sitio tratando de mejorar mi relación subjetiva con este lugar. Quiero sentirme más cómodo con el lugar en el que estoy habitando. En el caso de affordance, tiene que ver con una interpretación que hacemos de los espacios según el uso que podemos darle, o sea, el cambio de uso que le puedo dar a un lugar o a una configuración espacial que me permite no solamente, obvio, cambiarle el uso, sino sentirme mucho más cómodo en este mismo lugar. La apropiación también se puede clasificar según el origen de la iniciativa. En esta propuesta teórica de Díaz Albertini, él organiza la apropiación según el origen en tres categorías. El feudo, que tiene al Estado como principal impulsor; la comarca, que tiene la privatización que nace del usuario mismo; y la feria, que es el sector privado quien genera esos espacios que son cuasi públicos, pero en realidad lo que busca es al final resolver una intención de comercio. Digamos que mi propuesta de investigación está dentro de lo que sería la comarca, pero estas categorías todavía son como muy amplias para poder entender qué es lo que pasa a una escala micro cuando nos acercamos al frente de la vivienda. Es así como en este esquema trato de explicar cuál ha sido la ruta para identificar los patrones de apropiación. Empieza identificando una apropiación del espacio público, una apropiación cualquiera en cualquier lugar, pero entendida desde la perspectiva de Christopher Alexander, que es autor de estos dos libros importantes, Un lenguaje de patrones y El modo intemporal de construir. Alexander divide los patrones en dos categorías, los que son patrones espaciales, que tiene que ver con una configuración de elementos en un espacio, como también los patrones de acontecimientos, los usos que se pueden dar en estos espacios. Cuando cojo el patrón espacial y lo relaciono con la pendiente del terreno y el nivel de consolidación de la vivienda, o sea, cuando identifico en qué ángulo se encuentra el terreno y el nivel de consolidación, es que se define los patrones espaciales de la apropiación del espacio público, que además se pueden categorizar en tres, en consolidación, decorativo y comercio, que lo vamos a ver en un momento. Estos patrones espaciales, cuando se relacionan con los patrones de acontecimientos que plantea Alexander, es que se definen los patrones de acontecimientos del espacio público apropiado. Aquí Jan Gehl plantea genera un aporte en la clasificación cuando define en su libro La humanización del espacio urbano las actividades necesarias, opcionales y sociales. Estas categorías, digamos, permiten también entender grupos grandes de los acontecimientos que se dan en esos espacios apropiados. Cuando analizamos cómo se relaciona desde la pendiente del terreno hasta los patrones de apropiación, digamos, si clasificamos la pendiente del terreno en alta, media y baja, en una pendiente alta, en la parte más alta del levantamiento, lo que se ha encontrado son niveles de consolidación de la vivienda desde provisional, incipiente y consolidación media. Y a partir de aquí, cada uno de estos niveles en relación con sus patrones espaciales y los patrones de acontecimiento. Eso es lo que se ha encontrado en base, es una esquematización de lo que se ha encontrado en los estudios de campo. Cuando estamos en una pendiente media, aparecen todos los niveles de consolidación, desde la vivienda provisional hasta la vivienda consolidada, y cada una en relación con sus patrones de apropiación, tanto espaciales como de acontecimiento. En una pendiente baja, cuando estamos en el sector 4, en el sector más bajo de toda la pendiente, aparecen los niveles de consolidación, consolidación media, como también la vivienda consolidada. Y de nuevo, cada uno aquí con sus relaciones con los patrones de apropiación. Toda esta información, cuando organizamos y vemos cómo se conectan los patrones de apropiación y los subpatrones además, digamos, en esta tabla resumen tenemos en el eje vertical los patrones espaciales de la apropiación organizados en consolidación, decorativo y comercio y sus subpatrones, tanto vereda autoagenciada, escalera exterior, tanque de agua,
jardín frontal, comercio exterior y los subpatrones que tienen dentro. En el sentido horizontal tenemos los patrones de acontecimiento organizados según Gell en actividades necesarias, opcionales y sociales. Y aquí dentro los patrones, acceder a la vivienda, actividades domésticas, trabajar, comprar, estacionar, sentarse y encontrarse con personas. Vamos ahora a acercarnos a ver las relaciones que hay en cada uno de estos patrones. Vamos a empezar con la vereda autogenciada, que tiene relación con acceder a la vivienda, actividades domésticas, trabajar, estacionar, sentarse y encontrarse con personas. Una vereda autogenciada puede organizarse además en una vereda normal, una vereda común y corriente, una vereda con un estacionamiento parcial o con un estacionamiento total, una vereda con desnivel que empieza cuando la pendiente del terreno va aumentando, una vereda con escalera cuando la pendiente ya se vuelve mucho más fuerte y es necesario que aparezca una escalera al frente de la vivienda, como también la vereda con escalera frontal, donde lo que tenemos en realidad es una diferencia entre el nivel de piso terminado de la vivienda con respecto al nivel de la calle. Cuando analizamos la escalera exterior, que esta tiene relación con acceder a la vivienda principalmente, lo que tenemos son 4 tipos de escaleras que se han encontrado. La escalera de un solo tramo, escaleras con 2 tramos, una escalera caracol, como también la caja de escaleras, que es en realidad el nivel de consolidación mayor de este patrón de apropiación y obviamente tiene una connotación de esta vivienda seguirá creciendo en el tiempo y es a partir de aquí que se va a permitir acceder a los niveles más altos. Cuando analizamos el tanque de agua, este tiene relación con actividades domésticas, como también encontrarse con personas. Aquí lo que tenemos puede ser o un tanque sobre el piso, un tanque de plástico puesto en la parte exterior de la vivienda, un tanque de concreto ya a un nivel mucho más consolidado de este patrón, como también un tanque cercado, que ya hay una intención de tomar el espacio del frente del lote y obviamente generar un preámbulo para ingresar a la vivienda. Cuando analizamos el jardín frontal, aquí tiene relación directa con actividades domésticas, específicamente con regar. Hay también distintos tipos de patrón de apropiación. El primero es el jardín de macetas, que es en realidad una idea de jardín bastante precario, pero sigue teniendo una intención, hay una connotación de tratar de mejorar el aspecto exterior de la vivienda. Puede ser un jardín sin cercar, simplemente en el suelo, un jardín cercado, o también un jardín con sardinel, donde ya tenemos una intención de consolidación mayor. Cuando analizamos el patrón comercio exterior, este tiene relación con trabajar, comprar, sentarse y encontrarse con personas. Aquí hay 2 tipos de comercio que pueden aparecer. El comercio interior de la vivienda proyectado al exterior, o sea, el espacio está adentro de la vivienda y simplemente se enmarca y se atiende a partir de un vano, como también el comercio que está completamente fuera de la vivienda. Pongo una pequeña tienda, una mesa, elementos que están en la vereda misma, ¿no? Cuando analizamos los patrones de acontecimiento, el primero, que tiene que ver con acceder a la vivienda, este tiene relación con la vereda autogenciada y con la escalera exterior. Aquí podemos tener el acceder a la vivienda desde una vereda, que no es lo mismo que acceder a la vivienda desde un piso afirmado. Aquí hay una idea de mejora del ingreso de la vivienda y obviamente va a haber un mantenimiento que hay que darle, como también se puede encontrar acceder a la vivienda desde la escalera, ya en los casos en los que aparece la escalera exterior como una consecuencia de la consolidación de un segundo nivel, ya lo que encontramos es en realidad un acceso a partir de la escalera. Cuando analizamos actividades domésticas, estas tienen relación con la vereda autogenciada, con el tanque de agua y con el jardín frontal. Aquí las actividades, las que se han encontrado son 3. La primera, que es barrer, cuando aparece una vereda consolidada en la parte frontal, hay que limpiarla, porque para eso se está haciendo. Puede aparecer también la actividad lavar, que está asociado directamente con la aparición del tanque, porque si hay un tanque afuera, significa que hay un acceso, además precario, al agua, pero todos los usos del agua se tienen que dar en el exterior de la vivienda, como también la actividad de regar cuando aparece un jardín frontal
en la parte frontal de la vivienda. Cuando analizamos el patrón de acontecimiento trabajar, este tiene relación con la vereda autogenciada y con el comercio exterior. Aquí lo que se ha encontrado, por ejemplo, la actividad de mecánicos, tengo un estacionamiento consolidado al frente justamente para poner el auto y poder revisarlo. Podemos también tener vendedores, en este caso, en esta parte, en ese sector, con puestos ambulantes que están en la parte frontal de la vivienda. Cuando analizamos los acontecimientos, comprar y estacionar, comprar en relación con comercio exterior y estacionar en relación con la vereda autogenciada, aquí en comprar estamos en el otro extremo, ¿no? Yo soy el usuario que va a comprar esta tienda. Y esto obviamente va a tener una posibilidad de encuentro entre personas. Como también estacionar. Mejoro el ingreso de mi vivienda para poder poner mi vehículo. Otros patrones de acontecimiento, como sentarse en relación con la vereda autogenciada y con el comercio exterior, como también encontrarse con personas en relación con la vereda autogenciada, tanque de agua y comercio exterior. Aquí, sentarse, pueden haber de dos tipos. O aprovecho, tengo el concepto de affordance de esta vereda que se empieza a escalonar por la pendiente y uso el cambio de nivel para sentarme, pero también puede estar relacionado con este comercio exterior, este comercio que pone mesas y sillas en la parte frontal de la vivienda y me sirve también para estar sentado y pasar el tiempo. Encontrarse con personas tiene que ver con todas estas actividades sociales de oportunidades de encuentro que me permiten tener pequeñas conversaciones con los vecinos. Toda esta información de levantamiento en la parte, digamos, tiene algunos resultados que creo que son interesantes para poder comentar. Lo primero es que a mayor pendiente del terreno hay un aumento del nivel de consolidación de la vivienda provisional e incipiente, como también a menor pendiente del terreno, en la parte más baja, hay un aumento del nivel de consolidación consolidado. Eso tiene que ver con el momento en el que se ha comenzado a tomar posesión de estos terrenos. Cuando analizamos la relación del total de lotes con la cantidad de lotes con patrones espaciales y el uso del espacio público, tenemos algunas conclusiones. Lo primero es que la cantidad de lotes con patrones espaciales de apropiación es mayor o igual a la cantidad de lotes de cada sector. Y esto puede deberse a dos argumentos. El primero es que cada lote puede presentar un patrón de apropiación, como también que algunos lotes presenten más de un patrón de apropiación, que es en realidad la constante. En el sector 2 y en el sector 3, en el medio de toda la zona de estudio, hay un aumento del uso del espacio público apropiado y las actividades sociales. Y eso tiene que ver y está en relación directa con el patrón espacial comercio exterior. El comercio genera un aumento del uso de la calle y de encuentro entre personas. Cuando analizamos las categorías de patrones espaciales de apropiación del espacio público, tenemos que el nivel de consolidación provisional e incipiente tiene una relación con el patrón espacial jardín frontal, salvo la excepción del sector 1, donde en realidad lo que se tiene es un patrón adicional. Vamos a analizar solamente la categoría consolidación. Cuando tenemos un nivel de consolidación provisional, la vivienda más precaria, más una pendiente de terreno alta, estamos en la parte más alta del terreno, aquí lo que va a aparecer como patrones de apropiación, el patrón espacial tanque de agua, como también el patrón de acontecimiento de actividades domésticas. En la parte más alta de las laderas, el acceso a agua se hace a partir de tanques que se llenan con cisterna y estos tanques están en el exterior de la vivienda. También que el patrón espacial vereda autogenciada es el patrón más común en los niveles de consolidación incipiente, consolidación media y consolidada. Sin embargo, en este último, en la vivienda consolidada, hay un aumento del patrón espacial escalera exterior, porque ya la vivienda empieza a aumentar en pisos y esta escalera en muchos casos no se ha previsto en el interior de la vivienda, no hay espacio. Cuando analizamos los tipos de actividades, en el sector 3 hay un aumento de actividades necesarias, como también de actividades sociales. En actividades necesarias estamos hablando de trabajar y comprar. Y en el caso de actividades sociales, encontrarse con personas. Esto tiene que ver y está en relación, como ya les había comentado, con el patrón espacial comercio exterior. Este comercio genera, la aparición de comercio en un sector genera mucho dinamismo en las zonas. Cuando analizamos los patrones de acontecimiento del espacio público apropiado,
podemos reconocer que en el sector 1, en el sector más alto, predomina el patrón de acontecimiento de actividades domésticas, donde en su mayoría tiene que ver con lavar, el uso del agua para lavar la ropa de la familia. En el sector 3, yendo hacia la parte más baja, tenemos un aumento de patrones de acontecimiento, trabajar, comprar y estacionar. Como conclusiones del estudio, como conclusiones generales, los patrones de apropiación del espacio público se encuentran en estrecha relación con la pendiente del terreno y el nivel de consolidación de la vivienda, porque se cumplen en realidad dos cosas. Primero, que la apropiación y el uso varían según la pendiente de la calle. Por ejemplo, la vereda con una escalera que puede funcionar como un asiento en la parte más alta de la ladera. Como segundo punto, el nivel de consolidación de la vivienda demandará las necesidades que aún no se han resuelto. Por ejemplo, en una vivienda provisional, la aparición de un tanque de agua como un acceso a un recurso básico, como en una vivienda consolidada, la escalera exterior como una oportunidad de poder llegar a los pisos superiores. En la parte más alta de la zona de estudio, los patrones de apropiación están relacionados con resolver necesidades básicas y mejorar la apariencia de la vivienda, a diferencia de la parte más baja, donde la mayoría refuerzan la densificación de la vivienda a partir de la consolidación. Respondiendo a la pregunta de qué manera el nivel de consolidación de la vivienda informal de ladera influye en la apropiación del espacio público y permite determinar patrones de apropiación de la calle, el análisis de los resultados arrojan estos hallazgos. El primero es que la consolidación de la vivienda es menor en los sectores con mayor pendiente y mayor en los sectores con menor pendiente. Esto debido a la antigüedad de las ocupaciones. Creo que eso es algo que se reconoce como un concepto básico, pero no siempre sucede así. El segundo punto es que el nivel de consolidación de la vivienda y la pendiente del terreno origina que aparezcan primero algunos patrones espaciales antes que otros, como por ejemplo el tanque de agua y la escalera exterior. El tanque de agua en la parte más alta y la escalera exterior en la parte más baja de la ladera. Como tercer y último punto, algunos patrones espaciales generan un incremento en la actividad social y tienen correspondencia con patrones de acontecimiento específicos, como el caso del patrón comercio y el tanque de agua, que va a tener relación con encontrarse con personas por estar fuera de la vivienda. Para finalizar, como última reflexión, me parece lo importante de esta propuesta de patrones de apropiación es entender que la apropiación de la calle no siempre tiene que ver con una cuestión de usurpar el espacio de todos o tratar de que la gente no tome uso de este espacio. Creo que más importante es tratar de entender cómo esta apropiación resuelve necesidades básicas de los ciudadanos y de las familias que viven en estos lotes. Creo que en ese sentido es, digamos, la búsqueda de una dignificación de la vivienda y me parece que eso también es algo importante que debemos tener en cuenta. Muchísimas gracias. De esta manera damos inicio al segundo conversatorio de la mañana. Invitamos a Joana Tapia y a Daisy Cavada. El conversatorio será moderado por Christopher Scherrier. Adelante, los escuchamos. Genial, muchas gracias por el pase. Gracias Joana y Daisy por la presentación. Creo que ambos proyectos son bien interesantes y tienen cosas que aportan. He tratado, mientras he ido escuchando y ya lo que había revisado antes también de sus documentos, tratar de encontrar qué puntos en común tienen. Y creo que por lo menos lo que siento que los está relacionando, por más que son proyectos muy distintos, con objetivos distintos, tiene que ver con el concepto de flexibilidad. En el caso de Joana, tiene que ver con en el caso de Daisy, tiene que ver en realidad con un edificio antiguo y cómo permitimos esta nueva adaptación con la propuesta de la tesis. En el caso de Joana, tiene que ver con la resolución de un mobiliario, la resolución de como una resolución interior de cada unidad de vivienda, pero también con la flexibilidad de la manera como pensamos que debemos vivir. Y creo que eso es algo que me parece también interesante. Porque, claro, en el caso de un proyecto de co-living,
no solamente, o sea, es una tendencia y hay un público objetivo, pero para la sociedad implica también entender que esa es una forma de poder vivir y que sea una, no es solamente la idea de la casa propia, que quizás era más una idea del siglo pasado. Quiero tener una casa en la que pueda tener a mi familia. Con respecto a ese tema de flexibilidad, la pregunta que quisiera hacerle a las dos, que es en realidad creo que una pregunta que está relacionada con ambos temas, es ¿qué características espaciales consideran ustedes que son necesarias para resolver la flexibilidad en cada uno de sus proyectos? O sea, creo que hemos logrado ver hasta la parte de la propuesta, pero me gustaría que puedan profundizar un poco más en la reflexión sobre cómo son los espacios y qué tipo de espacio se necesita para que nuestra propuesta, que tiene que ver con la flexibilidad, se pueda resolver. No sé quién quisiera empezar. Bueno, yo empezaría. Eh, en sí, el proyecto se ha basado, como bien lo he dicho, en un tipo de vivienda, una tendencia llamada co-living. Lo que busca el co-living, y también menciona la palabra flexibilidad, es una reducción de una planta típica de vivienda que usualmente se oferta en todo Lima, pero que esta reducción, sobre todo del área social de este tipo de vivienda, pueda ser complementada con áreas comunes eficientes para el público objetivo, en este caso los jóvenes. Y la palabra flexibilidad también, aparte de los módulos que han sido propuestos en el proyecto, como tipo loft o dando diferentes sensaciones también al usuario, dado que es una vivienda de menor metraje, también corresponde a una realidad de los jóvenes profesionales quizás de clase media, que buscan un tipo de vivienda, y flexible lo menciono por el tema de que se ajuste a, por ejemplo, los jóvenes profesionales tienden a mucho a cambiar de zonas de trabajo y siempre optan por buscar ubicaciones estratégicas. Y también van en búsqueda de una vivienda que se ajuste a su economía, a su ingreso salarial, ¿no? Y por eso en esta etapa por mencionar una edad, un rango de edad de los 23 hasta los 35 años, no optan por una vivienda permanente a largo plazo, ¿no? Entonces, este tipo de vivienda flexible y temporal que también se menciona, creo que se ajusta a las necesidades que el joven está manifestando, ¿no? Una vivienda que me permite tener lo necesario en una zona privada, pero que el proyecto también me ofrezca un ambiente eficiente como para poder yo desarrollar el home office, que se ha visto mucho en la época de pandemia, y poder también tener sectorizadas los espacios de amenities que me pueda ofrecer. Y eso también va a involucrar a motivar a esta población de jóvenes a seguir desarrollándose tanto profesionalmente como laboralmente. Hoy en día es una población que se muestra muy móvil, dinámica y con la tecnología en mano, ¿no? Entonces, creo que va por ahí el tema de flexibilidad y una vivienda temporal también para ellos. Bueno, en el caso de mi tesis, el tema de flexibilidad pues se venía desde su primera construcción, ¿no? Es una característica que se encontró durante el proceso de análisis, ya que pasó y se adecuó a lo que se necesitaba en esa época, ¿no? Si se necesitaba que la cárcel funcione como un espacio para albergar hombres y mujeres, pues ese era su primer uso. Si en el caso ahora solo albergaría mujeres, pues se adaptó a este uso. Si ahora se necesitan las oficinas, pues fue flexible para que lo pueda contener y se puedan instalar sistemas de drywall para separarlas, ¿no? Y las conexiones eléctricas que se necesitan para los instrumentos. Entonces, esta característica tan importante que ya se tenía en el edificio, pues se basó en el diseño al tener una estructura totalmente ligera, al que los espacios se puedan plegar y desplegar, ayudado de estos muebles, el que un taller se pueda dividir por la mañana y por la tarde, pues sea un espacio totalmente completo para un tipo de actividad en específico, tanto diurno como nocturno. Entonces, basado en estas características, no solo se quedó con el tema de, ok, hay que hacer una temática de flexibilidad, no, sino se trasladó al tema desde la materialidad hasta la organización de los espacios, al trabajarlo con un catálogo de muebles que puedan servir y que estos puedan ser los que acompañen al usuario
y que se adapten y sean flexibles tanto para él como para el edificio, que no se vean afectados en ningún momento, ¿no? Y bueno, eso es todo. Genial, muchas gracias. Voy a hacer algunas preguntas específicas y de hecho hay una pregunta que me han enviado del público. Voy a empezar con, no estoy muy seguro cuánto tiempo nos está quedando, pero creo que podemos hacer 2 preguntas más, una para cada uno. Voy a empezar con Joana y el proyecto de vivienda co-living. Sí, pues esto que mencionas como reducción de área social o la idea de la vivienda temporal, sobre todo eso, ¿no? La idea de la vivienda temporal creo que sí es un gran cambio, sobre todo de la manera como vemos que deberíamos adquirir el espacio en el que vamos a vivir. Y obviamente la flexibilidad incluso de saber que voy a estar un tiempo aquí y luego me podré mover si es que cambio de trabajo, por ejemplo. Me, me preguntaba, y tiene que ver un poco con el tema también que le voy a preguntar a Daisy, es cómo la parte conceptual, la parte del marco teórico, al momento de desarrollar la investigación, se ha terminado de espacializar o tiene un impacto como más tangible ya en la propuesta de diseño. Hablando en el caso particular, por ejemplo, cómo se aplica este análisis de psicología que se ha planteado o una intención de entender la psicología en la toma de partido del proyecto. Creo que en algún momento mencionaste que tenía que ver con el mobiliario, pero me gustaría que lo puedas, porque era psicología ambiental, creo que mencionaste. No sé si podrías, por favor, desarrollar un poco más esas ideas. Sí, el término psicología ambiental, que ha sido también una de las definiciones empleadas en todo este desarrollo general, tiene mucho que ver la relación del entorno primario, quizás de la persona, como lo es la vivienda, en relación con el usuario objetivo que vaya a utilizar este espacio, ¿no? Eso interfiere mucho en el comportamiento, en las sensaciones que vaya a dar tanto espacialmente. Por ejemplo, con el módulo 2 que lo pudimos observar, estamos buscando una sensación de amplitud, a pesar de que se propone reducir estas unidades de vivienda. Y también tiene que ver con el impacto del espacio interior, ¿no? Al que uno accede al llegar a su vivienda. Entonces, tienen que trabajarse tanto aspectos espaciales, arquitectónicos, y tenerlos muy presentes a la hora de diseñar, hablando específicamente de los módulos, y hablando en conjunto de todo el proyecto. Esto se ha empleado para buscar conectividad, los recorridos, plantear recorridos para el usuario, como lo que propusimos, todos los techos escalonados, utilizarlos para terrazas, barbecues, zonas de amenities, y tener sectorizado todos estos tipos de actividades que ellos van a poder desarrollar en este edificio. Que la intención de este proyecto para los jóvenes, que es nuestra población objetiva, es potenciarlos tanto emocional, o sea, personalmente, laboralmente, ofreciéndoles espacios donde ellos puedan desarrollar tanto actividades como trabajos dependientes como independientes, que es lo que mucho se ha visto ahora por parte de los jóvenes, incluso en esta época de pandemia. Y también zonas donde puedan desarrollar áreas comunes como las barbecues o terrazas, donde puedan tener espacios de permanencia y de reflexión para ellos, que también uno necesita en el día a día. Creo que esos puntos que se han planteado y que se han llevado a cabo en este proyecto han sido a raíz de entender cómo influye psicológicamente el espacio en el usuario. Gracias, Joana. Daisy, cuando explicabas el tema de las heterotopías, me venía a la cabeza cómo se espacializa el concepto o si es que define una influencia en el espacio o determina algo a nivel espacial. O sea, se ha logrado coger esta teoría y llevarlo como parte del proceso de diseño a una estrategia de proyecto, o tiene que ver más bien con una solución del programa. No sé si nos podrías explicar un poco sobre eso, por favor. Sí, claro. La teoría que se tomó en cuenta sirvió más para poder llegar a la valoración del edificio, más que el diseño. Debido a que este tema de heterotopías
se basa en estos espacios que se buscan, a los que la sociedad ha creado para que las personas que no cumplen una norma establecida por la sociedad, pues tengan que ser aislados. No solo es el tema de las cárceles en el mundo, sino es el tema de los asilos, por ejemplo, ¿no? Las personas mayores pues se toman en cuenta como personas que no tienen sus capacidades al 100%, entonces se les lleva a un edificio para que puedan ser atendidas, ¿no? En el tema de los hospitales psiquiátricos, también son un espacio de aislamiento en que se toma a la como que no está en sus cabalidades y en su conciencia al 100%. Entonces, esta unión de estos espacios y al analizarlas en mi ciudad, pues da consigo de que tengo un solo objetivo y una sola muestra en la que puedo trabajar como espacio de investigación. Y a la par con la pregunta que le hiciste a Joana, pues en mi caso, para el tema de diseño, fue bastante fundamental el tema del marco teórico, ya que los libros, tanto como la de Jane Jacobs, y Vida de las Grandes Ciudades, pues me sirvió bastante para poder mostrar de que la ciudad necesita un respiro, la ciudad necesita un edificio que le sirva y que sea este espacio de encuentro en una urbanización, en una ciudad por completo, ya que Chiclayo, al ser tan pequeña en territorio, pues es fácil poder movilizarse y la necesidad de estos espacios, ¿no? El libro también de Forma y Ciudad de Rodríguez y Tarducci ayudó mucho en cómo entender lo que se necesita y cómo se moviliza la ciudad. También les recomiendo mucho el libro de Conjugar Vacíos de Hernández León, ya que hay un tema de restauración en el que te ayuda a entender de que los falsos históricos no son la solución para un edificio patrimonial, ¿no? Se necesita buscar un ayudado de lo que ya se tiene, buscar un nuevo uso para que se pueda expresar en tu proyecto pues, de tesis, ¿no? Y nada, esto tiene toda una relación y una conexión en todo el tema de la tesis. Bien, nos quedan 5 minutos. Voy a hacer una pregunta bastante breve, creo que las vamos a poder hacer para ambas. Basado en la pregunta que nos han pasado del público, de hecho, toda la arquitectura se está replanteando a partir de la época en la que estamos viviendo de pandemia. Me gustaría que nos den alguna reflexión breve sobre cómo creen ustedes que sus proyectos enfrentan una situación como la que estamos viviendo de distanciamiento social, sobre todo en lo que tiene que ver con su funcionamiento, los espacios y las relaciones sociales que se deberían generar en el interior. No sé si podríamos ser breves con esa respuesta, por favor. Empiezo yo. Bueno, ese tipo de infraestructura co-living de por sí va a generar menos desplazamientos urbanos, ya que los residentes van a tener la opción de desarrollar sus actividades durante el día en toda esta infraestructura. Otro punto es que también los módulos de vivienda propuestos, al ser de solamente una o dos personas, van a permitir un cierto aislamiento entre todos los residentes. Y además, como apuesta por amplias áreas comunes, van a permitir una mayor cantidad de aforo, ¿no? Respetando los protocolos que el Estado obviamente ha dado. Y además, creo que al contar con estos espacios coworking, que son espacios especializados, van a poder contar con distintos ambientes como zonas de conversatorio, salas de lectura, salas de reuniones incluso, para poder durante el día tener distintas actividades para desarrollar que los ayuden a potenciarse como profesionales o laboralmente. Y esto va a permitir que ellos no frenen esa parte de su vida, ¿no? que es realmente también importante. Bueno, desde el punto de vista del edificio mueble, pues es totalmente válido que esta pandemia puede ser usado para que sus espacios se adecúen, se flexibilicen al tanto de horarios como de poder hacer que el espacio tenga la ventilación y el aforo adecuado. Lo que sucede y lo que se ha podido dar cuenta en la dinámica de la pandemia es que, ok, claro, podemos trabajar remotamente desde nuestra casa, pero en el caso, por ejemplo, de los arquitectos
quiero o no, una vez a la semana necesitamos una reunión entre los trabajadores para poder discutir ciertas cosas puntuales en los que este edificio se puede adaptar como una zona de reuniones por el tema de oficinas administrativas o el tema de dar algunas clases o asesorías a niños y adolescentes que necesiten un espacio adecuado debido a falta de internet, a que no tienen la conexión adecuada, ¿no? Que no existe en su casa alguien que los pueda dar un soporte. Entonces, y aparte que el edificio ya contempla un espacio bastante amplio de patio, en el cual pues también, ¿no?, se puede generar tanto la zona comercial como un pequeño mercado que abastezca a todo con módulos flexibles donde las personas puedan vender cosas específicas y por horarios específicos. Pues este espacio polivalente es de bastante fuerza, y al abrirse la ciudad con la propuesta que se presentó, pues totalmente puede servir al momento de pandemia, cuando no exista la pandemia, cuando próximamente se encuentre otra adversidad. Este edificio va a seguir adaptándose y mutando para que pueda abastecer a todas las necesidades, pues, ¿no? Exacto, muchísimas gracias. Sí, pues efectivamente creo que lo que nos toca a nosotros como arquitectos y sociedad es tratar de hacer que nuestros edificios se puedan adaptar. Esta idea de resiliencia para la sociedad en realidad es resiliencia también para nuestras edificaciones, ¿no? Y lo que debemos buscar es de qué forma lo que estamos diseñando y lo que estamos construyendo aporta no solamente en solucionar un problema como quizás se ha venido trabajando, ¿no? Como un edificio que pueda durar 60, 70 años, sino que en realidad sea un edificio que pueda hacer su mejor esfuerzo al momento de adaptarse a situaciones tan adversas como las que estamos viviendo, ¿no? O sea, es de hecho el gran cambio de lo que está pasando en la arquitectura desde el año pasado, es la pregunta de cómo es la vivienda de las personas. Y algunos aspectos digamos, pasados por alto antes, como por ejemplo tener una ventana que dé hacia el exterior, son ahora características que van a ser mucho más valoradas que antes. No solamente es el metraje de la vivienda o cuántas habitaciones tiene o cuántos años tiene, que son en realidad problemas que siempre han estado, sino cómo se conecta esta vivienda o cómo se conecta el espacio en el que estoy hacia la ciudad. Y creo que ahí el tema de la flexibilidad y la adaptación que hemos conversado en estos dos proyectos, creo que calza justo perfecto con esta última pregunta, y les agradezco, chicas, por darnos sus comentarios. Muchísimas gracias. Las investigaciones me han parecido realmente interesantes y sobre todo la discusión que hemos podido tener en esta mesa redonda virtual. Muchas gracias por estar aquí, por participar. Gracias a todos los que están conectados. Gracias a Capeco también por el espacio y el interés de conectar la empresa con la ciudad, con la academia. Creo que esto es importantísimo. Bien, muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, Christopher. Gracias, Daisy. Gracias, Capeco. Gracias, Gianni, Christopher. Muchas gracias a los panelistas por su participación. Damos por finalizado el tercer día del encuentro Universidad de Empresa,